Hoy, mientras veo a mi familia reunida en esta sala, celebrando la próxima llegada de mi primer bisnieto, siento que el corazón se me parte en 1000 pedazos. Mis manos arrugadas tiemblan mientras acaricio el tejido que preparo para esa criaturita que viene en camino. 87 años he vivido, 87 años cargando un secreto tan pesado que me ha doblado la espalda más que los años mismos. Mis ojos, gastados por el tiempo y las lágrimas, observan a mi hijo, mi único hijo oficial, sonreír orgulloso mientras acaricia el vientre de su nuera. Él no sabe, nadie sabe, que antes de él hubo otros 8. 8 pedazos de mi alma que entregué a manos extrañas, 8 corazones que latieron dentro de mí y que ahora, si Dios quiso, laten en algún lugar de este mundo cruel. ¿Pueden imaginar lo que es mirar a los ojos de tu propio hijo durante décadas y nunca poder decirle que tiene 8 hermanos desperdigados por ahí? ¿Pueden sentir el peso aplastante de preguntarte cada noche, durante más de 60 años, si tus hijos tuvieron hambre, si fueron amados, si alguien los abrazó cuando tuvieron miedo? Yo no sé dónde están, ni quiénes son ahora. No sé si son felices o si cargan con la misma soledad que yo cargué toda mi vida. No sé si alguno se parece a mí, si heredaron mis manos hábiles para la costura o mi terquedad para sobrevivir a lo imposible. La gente me ve ahora como una abuelita respetable, una mujer que crió sola a su hijo con dignidad, que trabajó honradamente como costurera. Nadie imagina que estas manos que ahora tejen chambritas para mi bisnieto, alguna vez recogieron comida de la basura para no morir de hambre. Nadie sospecha que este cuerpo envejecido fue vendido noche tras noche para poder sobrevivir. Y sobre todo, nadie sabe que cada año, durante 8 años consecutivos, entregué a un recién nacido en las puertas de aquella iglesia, con el corazón hecho pedazos y un dolor que ninguna palabra en este mundo podría describir. Ahora, mientras la muerte se acerca sigilosa, la culpa me devora por dentro como un cáncer. Cada arruga en mi rostro cuenta una historia de sufrimiento, cada cana esconde un secreto, cada suspiro carga el nombre de un hijo que nunca pude llamar mío. Y me pregunto, ¿debería llevarme este secreto a la tumba? ¿O debería, por fin, confesar la verdad y destruir la felicidad que con tanto esfuerzo construí para mi hijo, el único que pude criar? La campana del reloj marca las 6 de la tarde, y mi nuera me pide que cuente alguna historia de mi juventud para entretener la espera. Si supieran la verdadera historia que guardo dentro. Si pudieran escuchar el llanto de esos 8 bebés que todavía retumba en mis oídos cada noche cuando intento dormir. ¿Me perdonarían? ¿Me perdonaría Dios? ¿Me perdonaría yo misma algún día? Si ya estás sintiendo el nudo en la garganta con mi historia y quieres descubrir el infierno que viví para llegar a tomar la decisión más desgarradora que una madre puede enfrentar, suscríbete ahora, dale like a este video y prepárate, porque lo que viene a continuación te va a romper el corazón. Comparte con quien necesite entender que detrás de cada decisión imposible hay un dolor inimaginable. ¿Alguna vez han sentido como el mundo entero se derrumba en un instante? Yo lo sentí a los 4 años, cuando mi mamá empezó a toser sangre una mañana de primavera. Todavía puedo oler el aroma de las tortillas recién hechas mezclándose con ese olor metálico que nunca olvidaré. Mi mamá, mi estrellita como yo le decía, era todo mi universo. Éramos ella y yo contra el mundo, porque papá, aunque vivía con nosotras, siempre andaba perdido en sus propios demonios. Soledacita, tráele agua a tu mamá, me decían las vecinas que venían a ayudar. Y yo corría con mis piernitas flacas, sosteniendo el vaso con ambas manos para no derramar ni una gota. Me acercaba a su cama y veía sus ojos, esos ojos color miel que me miraban con un amor tan grande que hasta dolía. Mi niña valiente, me susurraba con voz quebrada mientras acariciaba mi cabello. Yo no entendía por qué cada día estaba más amarilla, más delgada, por qué sus manos antes cálidas ahora estaban frías como la nieve que nunca había visto. Recuerdo que le llevaba flores silvestres que arrancaba del camino. Las ponía en un vasito junto a su cama y le contaba historias inventadas para hacerla sonreír. A veces funcionaba y su sonrisa iluminaba el cuarto entero. Otras veces solo cerraba los ojos mientras gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas. No llores, mamita, le decía yo, limpiándole las lágrimas con mis manitas sucias. Las princesas no lloran. Era lo que ella siempre me decía cuando yo me raspaba las rodillas. Una madrugada, los gritos de mi papá me despertaron. Se muere. Mi Lupita se muere. Corrí descalza hasta el cuarto y vi a mi mamá convulsionando, con espuma en la boca y los ojos volteados hacia arriba. Quise acercarme, pero una vecina me agarró fuerte y me sacó de ahí. No mires, criatura, no mires,
me decía mientras me apretaba contra su pecho. Pero yo ya había visto cómo la muerte le robaba el color a mi mamá. La llevaron al hospital en la carreta del señor Jiménez. Yo quería ir, pero me dejaron con doña Remedios. Tu mamá va a regresar pronto, me mintió mientras me daba atole. Pero en sus ojos vi la verdad que su boca no se atrevía a pronunciar. Pasé 3 días esperando en el portal, mirando el camino polvoriento por donde se la habían llevado. 3 días en que no comí, no dormí, solo esperé con la fe ciega que solo los niños pueden tener. Al 4.º día, mi papá regresó solo. Traía los ojos hinchados y olía a mezcal. Se sentó en la banqueta y me miró como si fuera la primera vez que me veía. Tu mamá ya no va a volver, Soledad, me dijo con una voz que no parecía la suya. Se fue con Dios. No entendí. ¿Cómo podía irse sin despedirse? ¿Sin llevarme con ella? ¿Quién me peinaría ahora? ¿Quién me cantaría por las noches? Fue al día siguiente cuando la vi de nuevo. Estaba en una caja de madera, en medio de la sala de doña Remedios. Había velas por todos lados y mujeres rezando. Me acerqué despacio, sintiendo que las piernas me temblaban. Alguien me levantó para que pudiera verla mejor. Y ahí estaba mi estrellita, pero ya no brillaba. Estaba pálida, con los labios morados y las manos cruzadas sobre el pecho. Tenía puesto su vestido azul, el que solo usaba para ir a misa los domingos. Despierta, mamita, grité con todas mis fuerzas, estirando mis brazos para tocarla. Despierta. Te prometo que me portaré bien. Ya no voy a ensuciar mi ropa. Despierta, por favor. El silencio que siguió a mis gritos fue lo más aterrador que había experimentado en mi corta vida. Nadie decía nada, solo me miraban con esa lástima que aprendí a odiar con el tiempo. La enterraron en el cementerio del pueblo. Yo llevaba un vestido negro que me había prestado la hija de doña Remedios. Me quedaba grande y me tropecé varias veces mientras caminábamos detrás del ataúd. No entendía por qué metían a mi mamá en un hoyo en la tierra. No entendía por qué mi papá lloraba como un niño mientras otros hombres lo sostenían. No entendía nada, solo sabía que algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa noche, mi papá bebió hasta perder el conocimiento. Yo me quedé sentada en la puerta de nuestra casa, esperando que todo fuera una pesadilla, que mi mamá regresara caminando por ese camino polvoriento, con su sonrisa cálida y sus brazos abiertos. Pero solo llegó la noche, fría y oscura, envolviéndome en un manto de soledad que se convertiría en mi única compañía constante. Los días que siguieron fueron borrosos. Mi papá casi no hablaba. Se iba temprano y regresaba tarde, siempre oliendo a mezcal. A veces traía comida, a veces no. Aprendí a estirar una tortilla para que durara todo el día. Aprendí a ignorar los gruñidos de mi estómago. Aprendí a peinarme sola, aunque mis trenzas nunca quedaban como cuando las hacía mi mamá. Una tarde, mientras buscaba algo de comer en la alacena vacía, encontré una foto de mi mamá. Estaba sonriendo, con un vestido blanco, joven y hermosa. La abracé contra mi pecho y lloré hasta quedarme dormida. Cuando desperté, mi papá estaba parado frente a mí, con una botella en la mano y los ojos inyectados de sangre. «Te pareces tanto a ella», murmuró, y por primera vez en semanas, vi algo en sus ojos que no era indiferencia. Era dolor, un dolor tan profundo que daba miedo. Si ella no hubiera tenido que trabajar tanto para mantenernos, si no hubiera tenido que cuidarte día y noche. No terminó la frase, pero no hacía falta. El mensaje estaba claro. En su mente, yo era la culpable de que mi mamá se hubiera enfermado, de que mi mamá hubiera muerto. Esa noche comenzó el verdadero infierno. Mi papá bebió más que de costumbre y, cuando intenté darle un plato con frijoles que una vecina nos había regalado, lo tiró al suelo de un manotazo. «No necesito tu lástima», me gritó. Yo me quedé paralizada, viendo cómo los frijoles se esparcían por el piso de tierra. Tenía tanta hambre que pensé en recogerlos, pero antes de poder hacerlo, sentí el golpe. Su mano grande y callosa contra mi mejilla pequeña. El impacto me tiró al suelo y el sabor metálico de la sangre inundó mi boca. Esa noche, mientras me acurrucaba en mi petate, con la mejilla hinchada y el corazón destrozado, una pequeña luz de esperanza se encendió en mi interior. Los vecinos habían visto mi cara golpeada. Quizás alguien me ayudaría, quizás alguien me sacaría de ese infierno que apenas comenzaba.
No sabía entonces que ese pequeño rayo de esperanza sería aplastado de la manera más cruel, ni que los golpes de mi padre serían apenas el principio de un camino de sufrimiento que me llevaría a tomar decisiones que me atormentarían por el resto de mi vida. ¿Qué hace que un padre, destrozado por el dolor, se vuelva contra su propia hija? ¿Cómo sobrevive una niña de 4 años al abandono y la violencia de quien debería protegerla? En la próxima parte, descubrirás cómo el hambre y la desesperación pueden llevar a una niña inocente al borde del abismo. No te pierdas la continuación de esta historia que te romperá el corazón. El hambre tiene muchas caras, pero ninguna tan cruel como la que se refleja en los ojos de un niño. Después de la muerte de mi mamá, nuestra casa se convirtió en un lugar frío y oscuro, donde las risas fueron reemplazadas por silencios pesados y gritos ahogados en alcohol. Mi papá trabajaba de vez en cuando la borrachera le daba tregua o cuando ya no quedaba ni un centavo para comprar mezcal. Yo aprendí a vivir con el estómago vacío, a reconocer el sonido hueco que hace cuando lleva días sin recibir más que agua y, con suerte, alguna tortilla dura. A los 5 años, ya sabía que tenía que buscarme la vida si quería comer. Comencé a visitar las casas de los vecinos, no para pedir limosna, mi papá me hubiera matado a golpes si se enteraba, sino para ofrecer mi ayuda. Le barro el patio, doña Carmela. Le traigo agua del pozo, don Eusebio. A veces me daban unas monedas, pero lo que yo realmente esperaba era que me invitaran a comer. Aprendí a quedarme más tiempo del necesario, a hacer plática, a sonreír con esa sonrisa triste que ablandaba hasta el corazón más duro. Pobrecita la niña, se le murió su mamá, decían, y a veces, solo a veces, me ofrecían un plato de frijoles o un pedazo de pan. Había una casa en particular a la que me gustaba ir. Era la de los Ramírez, una familia con 5 hijos que siempre estaban jugando en el patio. La señora Ramírez tenía una sonrisa parecida a la de mi mamá y, aunque nunca me lo dijo directamente, yo sabía que me tenía lástima. Me dejaba jugar con sus hijos y, casi siempre, me invitaba a comer. No era mucho, la familia también era pobre, pero para mí, esos momentos sentada a su mesa eran como estar en el paraíso. Un día, mientras jugaba con Toñito, el hijo menor de los Ramírez, le conté que en mi casa no había comida. Las palabras salieron de mi boca sin pensarlo, como si mi estómago hablara por mí. Mi papá no ha traído nada en 3 días y ya me duele aquí, le dije, señalando mi barriga. Toñito, con la inocencia de sus 6 años, me llevó a la cocina y me mostró una olla con arroz que su mamá había preparado para la cena. Podemos comer un poquito ahorita, mi mamá no se va a dar cuenta, me dijo. Estábamos a punto de meter la cuchara cuando la señora Ramírez entró. Pensé que nos regañaría, pero en lugar de eso, me sirvió un plato lleno. Come, mijita, me dijo con una voz tan dulce que casi me hizo llorar. Y cuando termines, te voy a dar otro para que lleves a tu casa. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, mi papá y yo cenamos juntos. Él no preguntó de dónde había sacado la comida, simplemente comió en silencio y luego se fue a dormir sin golpearme. Fue una pequeña victoria en medio de tanta derrota. Pero la vida tiene una manera cruel de quitarte lo poco que te da. Un domingo, llegué a casa de los Ramírez como de costumbre. Desde lejos podía oler algo delicioso cocinándose. Mi estómago rugió con tanta fuerza que me dio vergüenza. Cuando entré al patio, vi que habían puesto una mesa grande afuera. Había manteles, platos bonitos, flores en el centro. La señora Ramírez estaba ocupada en la cocina y me saludó con prisa. Hoy no puedes quedarte, Soledad. Tenemos visita de la familia de mi esposo. Me quedé parada ahí, viendo cómo sacaban bandejas de comida. Había pollo, arroz, frijoles, tortillas recién hechas. El olor era tan intenso que sentía que podía alimentarme solo de respirarlo. Toñito me vio y se acercó. Quédate escondida detrás del árbol, me susurró. Cuando todos estén comiendo, te paso un plato. Mi corazón se aceleró con esperanza. Me escondí como me dijo, esperando, imaginando el sabor de ese pollo que nunca había probado. Pero entonces llegó el tío de Toñito, un hombre grande con voz fuerte. Me vio detrás del árbol y frunció el ceño. ¿Qué hace esa niña ahí?, preguntó. La señora Ramírez salió y me miró con pena. Es la hija de Raúl, el viudo, explicó. Viene a jugar con los niños. El hombre me miró de arriba abajo, notando mi vestido remendado, mis pies descalzos, mi pelo enmarañado. Este es un almuerzo familiar, dijo con firmeza.
No es lugar para limosneros. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. La señora Ramírez no dijo nada, solo bajó la mirada. Toñito intentó protestar, pero su papá lo calló con una mirada. «Vete a tu casa, niña», me dijo el señor Ramírez, con una voz que intentaba ser amable pero que solo lograba ser condescendiente. «Otro día puedes venir a jugar». Salí de ahí con las piernas temblando y el estómago retorciéndose de hambre y humillación. Caminé sin rumbo, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas sucias. Me senté bajo un árbol, lejos de cualquier casa, y lloré como nunca antes había llorado. No era solo por la comida que no pude probar, era por la crueldad de un mundo que me había quitado a mi mamá, que me había dado un padre que me odiaba, que me hacía sentir como una carga, como algo que nadie quería. ¿Por qué, Dios?, grité al cielo con toda la fuerza de mis pulmones pequeños. ¿Por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué me dejaste sola? ¿Qué hice para merecer esto? Solo el silencio me respondió, un silencio tan profundo que parecía burlarse de mi dolor. Esa noche, cuando regresé a casa, mi papá estaba más borracho que de costumbre. Había perdido su trabajo en la carpintería, otra vez, y había gastado el poco dinero que tenía en mezcal. Cuando me vio entrar, algo en sus ojos cambió. No era la indiferencia habitual, ni siquiera el desprecio al que ya estaba acostumbrada. Era algo más oscuro, más peligroso. «Te pareces cada día más a ella», murmuró, arrastrando las palabras. Se acercó tambaleándose y me agarró del brazo con tanta fuerza que sentí que me lo iba a arrancar. «Tiene sus ojos, su boca. ¿Por qué tú sigues aquí y ella no? ¿Por qué?» El primer golpe me tiró al suelo. El segundo me hizo ver estrellas. Perdí la cuenta después del tercero. Me hice un ovillo, protegiéndome la cabeza con los brazos, mientras los golpes llovían sobre mi cuerpo pequeño y frágil. No grité, no supliqué. Algo dentro de mí sabía que eso solo lo enfurecería más. Simplemente me desconecté, me fui a un lugar dentro de mi mente donde los golpes no dolían, donde mi mamá me esperaba con los brazos abiertos y una olla de sopa caliente. Cuando por fin se cansó, o quizás cuando el mezcal finalmente lo venció, se desplomó en su catre, roncando como un animal herido. Yo me quedé en el suelo, sintiendo cada latido de mi corazón como una punzada de dolor. Tenía el labio partido, un ojo que comenzaba a hincharse y marcas rojas por todo el cuerpo que al día siguiente serían moretones violáceos. Esa noche, mientras miraba las estrellas a través de un agujero en el techo de nuestra choza, tomé mi primera decisión adulta: sobreviviría. No importaba cómo, no importaba a qué costo. Sobreviviría para demostrarle al mundo, a mi padre, a ese Dios silencioso, que Soledad Ramírez no se dejaría vencer. Los años que siguieron fueron una sucesión de días grises, marcados por el hambre, los golpes y la soledad. Mi padre bebía cada vez más y trabajaba cada vez menos. Yo hacía lo que podía, lavaba ropa ajena, barría patios, cuidaba niños más pequeños que yo. Cualquier cosa para conseguir unas monedas o un plato de comida. Aprendí a esconder el dinero en un agujero bajo una piedra, lejos de las manos hambrientas de alcohol de mi padre. Soñaba con juntar lo suficiente para irme lejos, muy lejos, donde nadie supiera quién era yo. Cuando cumplí 10 años, algo cambió en nuestra dinámica. Mi padre comenzó a mirarme de una manera que me helaba la sangre. No eran solo los golpes ahora, había algo más en sus ojos, algo que me hacía sentir sucia sin saber por qué. Comencé a dormir con un cuchillo bajo mi almohada, aunque no estaba segura de si sería capaz de usarlo. Y entonces, como si mi vida no fuera ya un infierno suficiente, mi padre trajo a casa a una mujer. Se llamaba Dolores, aunque todos la conocían como Lola. Era una mujer dura, con ojos pequeños y manos grandes. Trabajaba en la cantina del pueblo y, según los rumores, hacía más que servir tragos. Se casaron en una ceremonia rápida a la que no fui invitada. Me enteré cuando llegaron a casa y ella ya traía sus cosas. «Esta es mi mujer ahora», me dijo mi padre, con una sonrisa torcida que nunca le había visto. «Y tú le vas a obedecer en todo, ¿me oyes? En todo». Lola me miró de arriba abajo, evaluándome como quien evalúa un mueble viejo que no sabe si vale la pena conservar. «Está muy flaca», dijo finalmente. «Pero puede servir para algo. Mañana mismo empieza a trabajar en la cantina, lavando platos». Esa noche, acurrucada en mi rincón, escuché los sonidos que venían de la habitación de mi padre y su nueva esposa.
Sonidos que no entendía, pero que me daban miedo. Apreté el cuchillo contra mi pecho y, por primera vez, consideré seriamente la idea de huir. No sabía que esa decisión llegaría más pronto de lo que imaginaba, ni que el precio de mi libertad sería tan alto que me perseguiría por el resto de mi vida. ¿Qué hace que una niña de 14 años decida enfrentar los peligros de la calle antes que seguir en su propio hogar? ¿Hasta dónde puede llegar el maltrato antes de que el instinto de supervivencia supere al miedo a lo desconocido? En la próxima parte, descubrirás el momento exacto en que decidí que prefería morir en la calle que seguir viviendo en ese infierno, y las consecuencias devastadoras de esa decisión que cambiaría mi vida para siempre. ¿Saben lo que es sentir que cada día podría ser el último? Así viví desde que Lola llegó a nuestra casa. La cantina donde me puso a trabajar era un antro oscuro y maloliente en las afueras del pueblo. Desde las 4 de la tarde hasta la madrugada, yo lavaba vasos, limpiaba mesas y esquivaba las manos borrachas de los clientes que intentaban tocarme. A mis 12, 13 años, mi cuerpo comenzaba a cambiar, y los hombres lo notaban con una mirada que me hacía sentir desnuda y vulnerable. Lola me vigilaba como un halcón. Cada centavo que ganaba iba directo a sus manos. Es para la comida, decía, pero en casa apenas había frijoles rancios y tortillas duras. El dinero se iba en mezcal para mi padre y en chucherías para ella. Los golpes continuaron, pero ahora venían de 2 personas. Mi padre cuando estaba borracho, Lola cuando estaba sobria. Entre los dos, no había momento del día en que estuviera a salvo. Una noche, mientras limpiaba el piso de la cantina, escuché a Lola hablando con don Jacinto, el dueño del lugar. «La niña ya está lista», le decía en voz baja. «Podemos sacarle más provecho». No entendía a qué se refería hasta que don Jacinto me miró de una manera que me hizo temblar hasta los huesos. «500 pesos», dijo finalmente. «Y la quiero virgen, ¿me entiendes?» Esa noche, cuando regresamos a casa, Lola me llevó al cuarto que compartía con mi padre. Él no estaba, se había quedado en la cantina, ahogándose en mezcal como de costumbre. «Mañana vas a empezar a trabajar de otra manera», me dijo, mientras sacaba un vestido rojo de un paquete. «Te vas a poner esto y vas a hacer todo lo que don Jacinto te diga. Todo, ¿me entiendes?» El miedo me paralizó. Había visto a las otras mujeres de la cantina, las que desaparecían con los clientes en los cuartos del fondo. Había escuchado sus gemidos, a veces de placer fingido, a veces de dolor real. Sabía lo que hacían, aunque nadie me lo hubiera explicado. «No quiero», susurré, con una voz tan pequeña que apenas me escuché a mí misma. La bofetada me tiró al suelo. «No te estoy preguntando si quieres», me espetó Lola, agarrándome del pelo para levantarme. «Me costó convencer a tu padre. Dice que todavía eres muy chica, que esperemos 1 año más». «1 año más. Como si fuera a esperar tanto para recuperar lo que he invertido en ti, pinche escuincla malagradecida». Me arrojó contra la cama y comenzó a desvestirme a la fuerza. Yo pataleaba, gritaba, lloraba, pero ella era más fuerte. «Quédate quieta o te va peor», me amenazó, sacando un cinturón. El primer latigazo me arrancó un grito que debió escucharse hasta el pueblo. El segundo me dejó sin aliento. Al tercero, dejé de luchar. Cuando terminó de prepararme, como ella lo llamó, me dejó tirada en la cama, semidesnuda y sollozando. «Mañana a las 8», me dijo desde la puerta. «Y más te vale que no hagas berrinches con don Jacinto, o te juro que lo que te acabo de hacer te va a parecer una caricia». Esa noche, mientras todos dormían, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. No esperaría a mañana. No dejaría que me vendieran como a un animal. Prefería morir en la calle que vivir un día más en ese infierno. Con manos temblorosas, recogí lo poco que tenía, un vestido remendado, un pañuelo que había sido de mi madre, el cuchillo que guardaba bajo mi almohada y las monedas que había logrado esconder a lo largo de los años. No era mucho, apenas lo suficiente para comer unos días. Salí por la ventana, descalza para no hacer ruido. La noche era fría y oscura, sin luna que iluminara mi camino. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que alejarme lo más posible. Caminé durante horas, siguiendo el camino principal que llevaba a la ciudad. Había escuchado historias sobre ese lugar enorme donde las luces nunca se apagaban, donde había trabajo para todos, donde una niña podía perderse entre la multitud y comenzar de nuevo. Cuando amaneció, ya estaba a varios kilómetros del pueblo. Mis pies sangraban por las piedras del camino,
pero el dolor físico era nada comparado con el miedo que sentía. ¿Y si me encontraban? ¿Y si la policía me devolvía a casa? ¿Y si algo peor que Lola y don Jacinto me esperaba en la ciudad? El primer día fue el más difícil. No tenía dónde refugiarme del sol abrasador, ni que comer más allá de unas tortillas duras que había llevado conmigo. Bebí agua de un arroyo y seguí caminando, siempre mirando hacia atrás, esperando ver la silueta amenazante de mi padre o de Lola persiguiéndome. Al anochecer, llegué a un pueblo pequeño. No me atrevía a acercarme a las casas. En su lugar, me escondí en un establo abandonado. El heno viejo me sirvió de cama, y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin miedo a ser despertada por golpes o gritos. La libertad, aunque precaria y peligrosa, sabía dulce. Los días siguientes fueron una sucesión de hambre, miedo y determinación. Caminaba de día, me escondía de noche. A veces conseguía trabajo por unas horas, recogiendo fruta en alguna huerta, ayudando a lavar ropa, cualquier cosa que me diera unas monedas para seguir adelante. Aprendí a pedir comida en las puertas traseras de las fondas, donde los cocineros a veces se apiadaban de mí y me daban las sobras. Aprendí a distinguir qué basura era comestible y cuál no. Aprendí a defenderme con el cuchillo cuando algún borracho intentaba propasarse. Después de casi un mes de camino, finalmente llegué a la ciudad. El ruido, las luces, la cantidad de gente me abrumaron. Nunca había visto tantos coches, tantos edificios, tantas personas moviéndose a toda prisa sin mirarse entre sí. Me sentí invisible, lo cual era exactamente lo que necesitaba. Las primeras noches dormí en la terminal de autobuses, escondida entre las bancas, siempre alerta. Durante el día, vagaba por las calles buscando trabajo, comida, un lugar seguro. Pero la ciudad no era el paraíso que había imaginado. Nadie quería contratar a una niña sucia, desnutrida, sin papeles ni referencias. Las puertas se cerraban una tras otra, y mis pocas monedas se acabaron rápidamente. Una tarde, mientras hurgaba en un bote de basura detrás de un restaurante, un hombre se me acercó. Era alto, bien vestido, con una sonrisa que parecía amable pero que no llegaba a sus ojos. ¿Tienes hambre, chiquita?, me preguntó. Yo asentí, desconfiada pero desesperada. Ven conmigo, me dijo. Te invito a comer algo caliente. Lo seguí a una fonda cercana, donde me sirvieron un plato de caldo de res con verduras. Comí como si no hubiera mañana, mientras él me observaba en silencio. Cuando terminé, me preguntó mi historia. No le conté todo, solo que me había escapado de casa porque mi madrastra me maltrataba. Él asintió, como si ya lo supiera. Yo puedo ayudarte, me dijo finalmente. Tengo un lugar donde puedes quedarte. Hay otras chicas como tú. Trabajarías un poco, pero tendrías comida y techo seguro. Debí haber visto las señales. Debí haber notado cómo sus ojos recorrían mi cuerpo, cómo su sonrisa se tensaba cuando mencionaba el trabajo. Pero tenía 14 años, estaba sola, hambrienta y aterrorizada. Y él ofrecía exactamente lo que más necesitaba en ese momento: seguridad. El lugar resultó ser una casa vieja en un barrio peligroso. Había otras chicas, sí, pero no eran como yo. Eran mayores, con ojos vacíos y sonrisas mecánicas. Me mostraron una habitación pequeña con una cama y me dijeron que descansara. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché los mismos sonidos que había escuchado en la cantina: gemidos, gritos ahogados, el crujir de las camas. A la mañana siguiente, el hombre que me había rescatado entró a mi habitación con un vestido corto y maquillaje. Ponte esto, me ordenó. Hoy empiezas a trabajar. Cuando entendí lo que quería que hiciera, intenté escapar. Corrí hacia la puerta, pero él fue más rápido. Me agarró del pelo y me arrastró de vuelta a la habitación. No seas malagradecida, me dijo, con la misma frase que Lola usaba. Te saqué de la calle, te di de comer. Ahora me tienes que pagar. Lo que siguió fue una pesadilla que ni en mis peores momentos con mi padre y Lola había imaginado. Me preparó para mi primer cliente, un hombre gordo y sudoroso que pagó extra por mi inocencia. El dolor fue indescriptible, pero peor fue la humillación, la sensación de que algo dentro de mí se rompía para siempre. Esa noche, acurrucada en la cama manchada de sangre, lloré hasta quedarme sin lágrimas. Había escapado de un infierno solo para caer en otro peor. Pensé en el cuchillo que me habían quitado,
en lo fácil que sería acabar con todo si lo tuviera. Pero algo dentro de mí, esa misma fuerza que me había hecho sobrevivir hasta entonces, se negaba a rendirse. Los meses que siguieron fueron un borrón de rostros, manos, cuerpos sobre el mío. Aprendí a desconectarme, a flotar fuera de mi cuerpo mientras los hombres hacían lo que querían con él. Aprendí los trucos del oficio, cómo fingir placer, cómo evitar embarazos, cómo tratar con clientes violentos. Aprendí a beber para adormecer el dolor, a fumar para calmar los nervios. Y, sobre todo, aprendí a observar. A notar las rutinas de la casa, los momentos en que la vigilancia se relajaba, las debilidades de mis captores. Porque eso es lo que eran, aunque me tomó tiempo entenderlo, no eran mis salvadores, eran mis captores. Y yo no era una trabajadora, era una esclava. Un año después de mi llegada, vi mi oportunidad. El hombre que me había traído estaba en un viaje de negocios, buscando nuevas chicas. La mujer que nos vigilaba se había emborrachado hasta perder el conocimiento. Las otras chicas estaban ocupadas con clientes o demasiado drogadas para notar nada. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que me delatara, recogí el dinero que había logrado esconder, esta vez en un agujero en el colchón, y salí por la ventana del baño, tal como había salido de la casa de mi padre años atrás. La historia se repetía, pero esta vez yo era más fuerte, más sabia, más determinada. ¿Qué hace que una mujer, después de tocar el fondo del infierno, encuentre la fuerza para seguir luchando? ¿Cómo se reconstruye una vida desde las cenizas de la inocencia perdida? En la próxima parte, descubrirás cómo mi camino en las calles me llevó a tomar decisiones que marcarían no solo mi vida, sino la de 8 seres inocentes que nunca pidieron nacer en un mundo tan cruel.